Amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes, continuando con este podcast de Semana Santa. Recuerden que estamos siguiendo los pasos de Jesús, la última semana de Jesús, y hoy es el día sábado. Hoy se llama En la tumba, porque es el día que Jesús pasó en la tumba. Es un día muy importante. El día sábado es un día de duda, es un día de incertidumbre. Quiero leer unos versículos que están en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 27, versículos 57 al 61, en primer lugar, y dice así: Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Estos versículos se dan inmediatamente después de que Jesús murió. Jesús fue crucificado. Cuando Jesús murió, este hombre va y pide bajar el cuerpo porque el día de descanso estaba por comenzar. Era viernes ya por la tarde y no podían hacer otra cosa más que ponerlo en la tumba. José era un seguidor de Jesús. Él fue a usar una tumba propia para ponerlo ahí. Después encontramos que en los siguientes versículos lo que sucedió. El día sábado, dice el versículo 62 en adelante. Al día siguiente, que era el día de descanso, aquí ya estamos en el sábado, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato les respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Este día sábado Jesús está en la tumba. Y como dije hace un momento, es un día de duda, es un día de incertidumbre. Muchos de nosotros nos podemos preguntar: ¿y qué pasó mientras Jesús estaba en la tumba? Encontramos por ahí algunos versículos que están en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 19, donde nos hablan de que Jesús fue a predicar a aquellos espíritus encarcelados que desobedecieron en los tiempos de Noé. Sin embargo, si analizamos un poco y estudiamos este pasaje, encontramos que hay algunas diferencias de opiniones en cuanto a lo que Jesús hizo mientras estaba en la tumba. Pero yo no me quiero enfocar en esta parte. Yo quiero irme hacia el sentimiento que tenían los discípulos, el sentimiento que tenían los seguidores. Pensemos por un momento. Los discípulos de Jesús habían estado con él mucho tiempo. Recordemos que Jesús tuvo 3 años de ministerio aproximadamente. Y dice la palabra que cada sábado, cada día de descanso, él estaba en las sinagogas. Él iba a enseñar en las sinagogas, él iba a sanar, él iba a expulsar espíritus malignos. Y sus discípulos lo estaban escuchando. Incluso muchas veces, una vez que terminaba el día de descanso, la gente lo buscaba y él seguía sanando a las personas. Entonces, este día es muy especial porque después de tantas semanas de estar con él, ahora no lo tienen físicamente. Y no solamente no lo tienen físicamente, sino que pensemos y recordemos que unas horas antes, un día antes, Jesús fue arrestado. Y Jesús, cuando fue arrestado, los discípulos lo abandonaron. Cuando llegaron a arrestarlo, cada uno huyó por su propio lado y se fue solo. Incluso Pedro lo negó 3 veces y fue una escena tremenda. Ahora, yo veo esto. Después de tantos sábados de estar con él, después de estar aprendiendo, después de estarlo escuchando predicar, después de saber que él enseñaba con autoridad, después de ver que él sanaba enfermos, después de todo eso,
de repente este sábado no lo tienen y están recordando que unos días antes lo habían negado, que lo habían abandonado. Yo me imagino cómo se sentirán, qué está pasando por su mente, qué están sintiendo en su corazón. Quizá algunos estaban avergonzados, quizá otros estaban arrepentidos. Estas mujeres que vieron dónde lo pusieron estaban preparando las especies para ungir el cuerpo. Estaban en el día de reposo. No sé si algunos de ellos fueron a la sinagoga, porque mucha gente iba a la sinagoga el día de descanso. ¿Qué estaban pensando? Yo te digo a ti, ¿qué estás pensando ahora? Es un año más, una Semana Santa más. Ha sido un año difícil, ha sido un año diferente por la pandemia. Pero hoy es el día sábado, recordando la tradición de la última semana de Jesús. Hoy Jesús está en la tumba. Ellos no lo tenían con él, físicamente ya no estaba con ellos. Lo único que les quedaba eran las promesas que él les había dicho, pero hay algo. Tú y yo ya tenemos el panorama completo. Tú y yo ya sabemos que Jesús resucitó. Tú y yo sabemos que Jesús ascendió, que envió el Espíritu Santo para estar con nosotros. Pero pongámonos en un momento en los zapatos de cada uno de sus discípulos. Jesús ya no está. Nos hizo unas promesas. Le vimos hacer muchos milagros. Le escuchamos dar muy buenas enseñanzas. Pero a final de cuentas Jesús no está. ¿Qué están pensando? Son unas horas cruciales. Unas horas que parecen una eternidad. Unas horas que determinarán el rumbo de la humanidad, porque la obra de salvación está por terminarse cuando Jesús resucita, que ha vencido a la muerte. Pero estas horas parecen eternas para cada uno de ellos. ¿Cómo se estarán sintiendo? El grupo de los 11 que abandonó a Jesús, el mismo Pedro que negó 3 veces a Jesús. Por eso este día yo te animo a que tú y yo podamos poner todas nuestras dudas sobre la mesa. Quizá tú no estás dudando de la resurrección de Jesús como ellos lo dudaban. Y encontramos más adelante, ahorita leeremos que lo dudaban. Nosotros tenemos ya la historia completa, pero a veces quizá tú y yo podemos dudar. ¿En verdad Dios está conmigo? ¿Te has preguntado alguna vez si Dios está contigo? Hoy es sábado, Jesús está en la tumba, ya no está físicamente contigo. No sé si alguna vez te has preguntado también, ¿mis oraciones llegan a oídos de Dios? Porque algunas veces parece que nuestras oraciones se quedan en el techo. No sabemos si Dios escucha, no sabemos si Dios responde. Quizá algunas veces es tan claro que no lo dudamos. Pero hay tantas oraciones que hemos hecho que como Dios no ha contestado, ni siquiera sabemos si las ha escuchado. O quizá te puedas preguntar, ¿en verdad mi vida es importante para Dios? Yo no sé qué dudas tengas tú, pero todos tenemos dudas. Los discípulos en este momento tenían muchas dudas. Jesús murió, no ha resucitado, recuérdalo, está en la tumba. Yo no sé si haya algunas personas que están arrepentidos, que sienten remordimiento, que quizá hoy es un buen día para pensar, le he fallado a Dios. Imagínate los discípulos que unas horas antes, cuando lo fueron a arrestar, salieron corriendo. ¿Cuántas veces hemos salido corriendo? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Pero te quiero decir que una y otra vez, todas las veces que hemos fallado, una y otra vez, Jesús viene a nosotros. Cualquier duda que tengamos hoy, cualquier falla que hayamos tenido, podemos presentarla ante Dios. Jesús se apareció a sus discípulos después de esto. Había un hombre llamado Tomás, que le conoce a la Biblia como Tomás el incrédulo. Dice en la Biblia en Juan capítulo 11, antes de la resurrección de Lázaro, que Tomás estaba dispuesto a morir por Jesús. Cuando Tomás estaba con Jesús, cuando físicamente estaban viviendo y conviviendo, él estuvo dispuesto a morir, porque Tomás le dijo, sí, ¿cómo quieres ir para allá si te iban a apedrear? Pero está bien, vamos nosotros y moriremos todos contigo a pedradas. Pero cuando Jesús resucitó,
Él no lo creyó porque no lo vio. Quizá tú no crees en algunas cosas, quizá tú todavía tengas dudas, pero aún el mismo Tomás, cuando Jesús resucitó, él dijo, yo no voy a creerlo hasta poner mi mano en sus heridas. Y Jesús no lo desechó. Jesús le dijo, ven Tomás, pon tu mano en mis heridas y cree, ya no seas incrédulo. Y yo veo esto como un acto de amor, un acto más de amor de parte de Dios. Él no lo reprendió por haber dudado, sino que le dio la oportunidad de lo que él pedía. Recuerda que Jesús está en la tumba. Muchas personas, incluso muchos seguidores de Jesús, perdieron la esperanza cuando Jesús estaba en la tumba. Te quiero leer otros versículos que están en Lucas 24, versículo 13 en adelante. Dice, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús que iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, al ir caminando hablaban acerca de las cosas que había pasado. Ya estamos en el día domingo, ya me fui hasta el día domingo. Dice, mientras conversaban y hablaban de pronto, Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. El día sábado fue un día de tristeza para muchos de ellos. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, confesó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y todo el pueblo. Con estas dos palabras, yo puedo ver que los seguidores de Jesús habían perdido la esperanza. El día sábado es un día de duda. El día sábado es un día de incertidumbre. El día sábado es un día en que muchos podemos perder la esperanza. Estos 2 personas que iban a Emaús eran seguidores de Jesús y ellos le dijeron, era un profeta que hizo milagros, era un gran maestro que a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Y en el versículo 21 ellos dicen, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Y podemos observar cómo han perdido la esperanza. La duda del día sábado, al no ver a Jesús, al no estar con ellos, al estar Jesús en la tumba, el enemigo se aprovechó. Porque ya leímos que los fariseos fueron para que sellaran la tumba, para que no hicieran nada. Y yo te quiero animar este día a que no importa los esfuerzos que estén haciendo las personas, cualquier esfuerzo para minimizar la obra de Dios en nuestras vidas. Los esfuerzos humanos no pueden detener la obra de Dios. La duda va a llegar, la duda va a crecer, pero el Señor Jesús, Él va a disipar toda duda. Quizá la esperanza en tu vida se ha muerto. Quizá te encuentras como estos 2 seguidores que dices, pues es que sí, yo tenía la esperanza de que Dios hiciera algo en mi vida. Yo no sé qué esperanza has perdido, pero Dios todavía tiene el poder para hacer algo en tu vida. Dios no se quedó en la tumba. No importa que hayas dudado, no importa que vivas en incertidumbre, no importa que tengamos dudas, no importa que hayamos perdido la esperanza. El Señor puede hacer algo nuevo y nosotros tenemos la historia completa. Dice la Biblia en Efesios capítulo 3 versículo 20 que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros le pedimos o incluso imaginamos. Cualquier duda es buena porque Dios la puede disipar. Si la esperanza ha muerto, el Señor puede hacer algo nuevo. Así es que yo te animo hoy, este día sábado, el día que recordamos que Jesús estuvo en la tumba. Como ya tenemos la historia completa, solo pensemos por un momento que viene el gran día, viene el poder de la resurrección de Jesús, que
esa sea la esperanza que tenemos, no la esperanza perdida, sino una nueva esperanza de que Dios va a resucitar, de que Dios va a traer poder, de que Dios va a hacer algo nuevo. El Señor está con nosotros. Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. Y tenemos esa esperanza, esa es nuestra convicción, esa es nuestra fe. Así es que si quieres, oramos un momento para pedir a Dios que nos ayude. Y ahí donde estás, pon tu corazón delante del Señor y dile: Padre, en este momento yo quiero orar a ti y quiero presentarte todas aquellas dudas que hay en mi vida. No escondo las dudas que tengo en mi corazón. Yo las presento delante de ti. Yo te pido perdón por todas ellas, pero también te pido que seas tú el que me ayude a disiparlas. También te pido que seas tú el que renueve mi esperanza. A veces la vida es difícil, la vida se esfuerza como aquellos fariseos en querer sellar la tumba, en querer detener la obra de Dios en mi corazón, pero este momento, en este día, recuerdo que tú estuviste en la tumba, pero no te quedaste ahí. Por lo tanto, esta duda, esta circunstancia, esta falta de esperanza es pasajera. Sé que viene un gran momento de gloria y de resurrección, de poder, donde tú venciste a la muerte, donde saliste de la tumba. Y yo confío en que esa obra la volverás a hacer en mi vida. Te doy gracias, Señor, porque puedo confiar en ti. Te doy gracias porque puedo descansar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues te animo a que continúes escuchando este podcast. Estamos por terminar esta Semana Santa y a que podamos celebrar mañana juntos como familia, en cada hogar, en cada iglesia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.